Como ya mencioné en otro video, la serie Game of Thrones de HBO está basada en la obra literaria Canción de Hielo y Fuego de George Martin. Dicha obra cuenta con varios tomos hasta el día de la fecha, con 2 obras pendientes que concluyen con toda la historia. Pero la serie de HBO ya terminó hace algunos años, dirigiendo la historia para otros rumbos. Algunas cosas cambiaron, otras quizá no tanto, pero de lo que no cabe ninguna duda es que estamos hablando de una de las obras más grandes que se han hecho, tanto en libros como en la televisión. En este video resumiremos toda la temporada 1, basada en el primer libro de Martin, titulado Juego de Tronos. Pero antes de comenzar, te pido que te suscribas al canal. Me gustaría muchísimo llegar a fin de año con 1000 suscriptores, y para ello te pido que le des un me gusta, así YouTube me recomienda los videos. Así que sin más vueltas, comencemos. La historia comienza en el Muro, una construcción enorme que se localiza en el norte de Westeros, o Poniente, que es el reino donde se desenvuelve la trama de la serie. Es ahí cuando vemos a 3 guardias de la noche persiguiendo a un grupo de salvajes, hombres que viven afuera de la muralla y más allá de la civilización. A su vez, se muestra como el más enclenque de los 3 encuentra partes de cuerpos dispersas por toda la nieve y alrededor de una fogata, ocasionando que salga en busca de sus superiores para informarles lo acontecido. Para su sorpresa, cuando vuelve, se da cuenta de que no queda absolutamente ningún rastro de la matanza ni de la fogata. Sorprendido y mientras se retiran del lugar, son emboscados por los caminantes blancos. Es así como inicia el que será uno de los principales arcos de la historia. Nos trasladamos automáticamente a la civilización. Jon Arryn, la mano del rey Robert Baratheon, ha muerto bajo unas circunstancias no muy claras, y todas las sospechas apuntan hacia la familia de su esposa, la reina Cersei Lannister, su hermano mellizo Jaime y el menor de los 3, el enano Tyrion, quien tendrá un rol importante en gran parte de la trama. La mano descubrió que la reina mantenía una relación incestuosa a espaldas del rey, lo que provocaría su inmediata muerte. De todas formas, la muerte de este gran personaje es todo un misterio, que se mantendrá a lo largo de casi toda la serie. Así que no entraremos en más detalles sobre esto por ahora. Muerto Jon Arryn, el rey Robert Baratheon viaja hacia el norte para invitar personalmente a su amigo de armas y de 1000 batallas, gobernante y lord de Winterfell, Eddard Stark, o Ned, para que éste sea su hombre de confianza y el ejecutor de sus órdenes. El reino de Westeros está compuesto y dominado básicamente por 4 familias, con un poder político en cada una de las áreas donde habitan. Los Stark, cuyo emblema es un lobo; los Lannister, que son una familia con buenos recursos económicos, su símbolo es un león; los Baratheon, familia del rey, cuyo emblema es un venado; y la no menos importante familia Targaryen, con un símbolo de dragón. Una familia poderosa por poseer sangre de dragones como resultado de su ancestral lazo. Lord Stark está casado con Catelyn Tully y tienen 6 hijos, 5 propios y 1 bastardo. Ellos son Arya, Sansa, Bran, Rickon, Robb y Jon. Este último sería el bastardo de toda la historia. Todos cuentan con un lobo wargo, una especie de lobo que crece muy rápido y de gran tamaño, y además con un papel importante, excepto por Rickon, que apenas tiene 6 años. Arya es una niñita que aspira a ser mucho más que una doncella y prometida de algún príncipe. Está completamente interesada con aprender el arte del esgrima y realizar otras labores que solo pueden realizar los hombres. Siempre está alerta y con curiosidad por todo. Caso contrario es Sansa, quien tiene una personalidad bastante ingenua y en ocasiones peca de bondadosa. Para ella, todo es color de rosa y mira las cosas como deberían ser y no como son. Ella sí aspira a ser una reina educada y respetada, además de ser una buena esposa. Justo con la llegada del rey y su esposa aparece su hijo, Joffrey, de quien se enamora y queda comprometida. Pero ya hablaremos más de él más adelante. Por otro lado lo tenemos a Bran. Es el niño que sueña constantemente con un cuervo que tiene 3 ojos y que siempre le habla o señala cosas que en primera instancia no entiende, porque son revelaciones a hechos que están por suceder. Robb, el primogénito de Ned Stark, es el sucesor al título de su padre, de temple inmadura y dubitativo sobre su futuro.
Se muestra siempre al pendiente de las decisiones de su padre, y de vez en cuando opinaba contradiciendo lo que éste decía, discutiendo incluso con sus subordinados. Y por último lo tenemos a Jon, el bastardo de los Stark. Decide enlistarse en las filas de la Guardia de la Noche, la hermandad de caballeros que defienden el muro de lo que hay más allá. La particularidad de su vestimenta es que los guardias de la noche visten de negro y prácticamente renuncian a su vida, salvo defender el muro y el reino de Westeros de quienes intentan cruzarlo. La Guardia de la Noche no tiene interés mínimo en lo que sucede en el reino, puesto que su única razón para vivir es el muro. Hasta aquí se presentan los que serán los que llevarán la historia principal dentro de la serie. Justo cuando conversan en las catacumbas de las tierras de Stark, recuerdan muchas de sus batallas y viajes juntos. Justo entonces, Stark accede, pues además de tratarse de su rey, su amigo se lo está pidiendo. Ned entonces le confirma la noticia a su esposa, la cual se opone completamente al conocer la clase de personas que son la familia Lannister. Sin más remedio, decide aceptar y apoyar la decisión de su marido. Mientras esto sucedía, los mellizos tenían relaciones sexuales en una de las habitaciones escondidas de los Stark, cuando desde la ventana son descubiertos por Bran. Jaime se da cuenta de que los observa y se lanza sobre el niño sosteniéndolo de la camisa, para después dejarlo caer. Así pues, Ned Stark y el rey Baratheon ya se dirigían al desembarco del rey, la capital de los 7 reinos. Entonces, la intriga invade a Catelyn, porque en todo el tiempo que su hijo escalaba las paredes de Invernalia, nunca se había caído, hasta esa ocasión en la que curiosamente estaban los Lannister. La reina visita y se despide de Catelyn y su hijo convaleciente, luego de permanecer en Invernalia por 2 días. Es entonces cuando Catelyn se da cuenta de que ella y su hermano tienen algo que ver con su caída. Mientras estos preparan su salida, Tyrion decide que visitará la Guardia de la Noche para conocer de primera mano los hábitos de los soldados que han renunciado a su vida, para servir a la protección del reino en las fronteras del norte, y decide viajar junto a Jon Snow. Cuando Ned llega a Desembarco del Rey junto a sus 2 hijas, Arya y Sansa, comienzan las intrigas en su contra. Siendo la primera un pleito que tuvo Joffrey con Arya al verla practicando esgrima con el hijo de un carnicero de la ciudad, amigo de la niña. Arya le hace un rajuño en el rostro al príncipe, lo que desata su enojo, y tras amenazar a la niña, su wargo protector muerde el brazo del príncipe y termina dejándolo indefenso ante Arya. Ella le ordena a su wargo que huya hacia el bosque, para evitar que termine sacrificado. Este pleito termina en los oídos del rey, que al estilo salomónico decide no castigar a sus hijas por meterse con el príncipe. A su vez, que regaña al suyo por dejarse vencer por una niña menor que él. Entonces Cersei ordena que la mascota sea sacrificada para que no quede impune, siendo el mismo Ned el que asesina a la mascota de Sansa, al ser la única en la escena. Esto despierta cierto rencor en Ned Stark, quien comienza a darse cuenta de las verdades que hay alrededor del trono de hierro. Los integrantes del Consejo Menor también esconden muchas facetas que hasta ese momento no habían sido reveladas. Entre ellos está el viejo maestre Pycelle, Lord Varys, el eunuco apodado La Araña que asegura servir únicamente al reino, y Petyr Baelish, un traidor que aprovecha cada oportunidad de sacar ventaja, conocido como Littlefinger o Meñique. La mano Stark eventualmente averigua por qué fue asesinado Jon Arryn, su predecesor. Él sabía la verdad de la relación de los hermanos Lannister y los frutos de esta, por lo que el heredero al trono no sería Joffrey, sino el hermano del rey, o en su defecto, los bastardos que engendró Robert Baratheon. De hecho, uno de ellos es un herrero habilidoso. Stark descubre que Arryn estaba rastreando a todos los bastardos del rey, conociendo así al herrero Gendry, quien mucho después termina junto a Arya como recluta de la Guardia de la Noche. Tiempo después de que Bran recobre la conciencia, los Lannister se enteran de que este sigue con vida y podría revelar lo que vio. Ellos desconocían que Bran olvidó todo lo que había visto por la ventana antes de caer. Entonces deciden terminar con el asesinato enviando a un espía para que éste lo mate mientras duerma. Catelyn se entera y descubre las intenciones del hombre y defiende a su hijo, logrando salvarlo del filo de una cuchilla especial con ayuda de su wargo Verano. Ella decide viajar a Desembarco del Rey para contarle a su marido lo que había pasado. Al llegar, ella se reúne con Meñique, un viejo conocido y pretendiente suyo que la esconde y organiza su encuentro con la mano. Cuando ella cuenta lo que sucedió, el Meñique revela que esa cuchilla en particular pertenece a los Lannister, al enano Tyrion en particular. Esto desemboca la primera batalla entre las casas del Lobo y el León. A su regreso a Invernalia,
Catelyn se encuentra con el enano en una taberna de paso. Este la reconoce y tras saber de que la cuchilla era suya, ella revela su identidad ante todos los hombres del norte, por lo que secuestra al enano, quien niega todo y desconoce de lo que se le acusa, y eventualmente termina libre gracias a la ayuda de Bronn, un mercenario del que se hace amigo, luego de prometerle riquezas. El rey sale de cacería como habitualmente lo hace con un séquito de sirvientes. Este, emborrachado de beber tanto vino, recibe un colmillazo de un jabalí que termina costándole la vida. Antes de morir, este nombra a la mano como el encargado de servir al reino hasta que Joffrey tenga la edad suficiente para gobernar. Ned Stark no le dice la verdad al rey sobre la paternidad de su hijo y decide obedecer su última voluntad. Sabiendo que esto no le gustaría a la reina, Ned Stark se prepara para revelar la última voluntad del rey. Justo entonces, Meñique había acordado ayudarle para asumir al trono, junto a los capadoradas de la ciudad y a la Guardia Real. Pero todos sus hombres son asesinados en el salón y termina este con el cuchillo de Meñique en el cuello, siendo arrestado y encarcelado. Ned Stark termina encerrado en el calabozo acusado de traición por no reconocer a Joffrey como legítimo rey. Es cuando Cersei intenta aprovecharse de su hija Sansa para que ésta suplique y le perdonen la vida a su padre, si éste reconoce públicamente a su hijo como el verdadero heredero al trono. Ella acepta para después comentarle a su padre el plan. En la plaza pública de desembarco del rey, Ned Stark es juzgado por Joffrey. Este acepta su traición y lo reconoce como rey, ante todo el público. Pero el rey termina decapitándolo frente a sus dos hijas y colocando su cabeza en una estaca en la muralla del castillo, como advertencia a quienes desafíen su reinado. La noticia de la muerte de Eddard Stark llega hasta Invernalia, convirtiendo a Robb en el Lord de la Tierra, a la vez que lo invitan desde la capital a rendir su lealtad al nuevo rey. El nuevo líder de la casa Stark sabe que si asiste será asesinado por los Lannister, por lo que declara la guerra al reino como su primera decisión y cobrar venganza por su padre. Tras una lucha en la que los Lannister, incluyendo a Tyrion, se sentían victoriosos, descubren que en realidad era una emboscada para capturar a otro Lannister, a Jaime, así intercambiarlo por las dos hermanas que permanecen en el desembarco del rey. A la par de esta historia, en el oeste se desarrolla otro arco argumental muy importante, el de los últimos descendientes de la familia Targaryen. Los hermanos menores de Rhaegar, quien secuestró a la hermana de Ned y perdió el trono de hierro a manos de Robert Baratheon, planean su regreso a Westeros y reclamar lo que aseguran ellos les pertenece por derecho divino. Ellos son Viserys y Daenerys Targaryen y su escudero Jorah Mormont. Ambos aparecen en escena en lo que parece ser un preámbulo de un acuerdo prenupcial. Para pelear por el trono de hierro, los hermanos están convencidos de que necesitan un ejército suficientemente numeroso y habilidoso para batallar con las tropas de Robert Baratheon. Para lograr tal fin y obtener un ejército poderoso, Viserys ofrece a su hermana al líder de la tribu Khal Drogo, el líder Dothraki, el único de su tribu que nunca ha perdido una pelea. De acuerdo a los hermanos Targaryen, califican a la tribu como unos salvajes cuya única creencia es en la fuerza bruta y básicamente todo lo resuelven de esa manera, a golpes. Se dedican a invadir pueblos, robar caballos y violar a las mujeres. Los hijos son capturados y los mantienen o intercambian como esclavos a otras tribus, mientras que a las hijas y mujeres jóvenes las mantienen como esclavas sexuales. Daenerys se presenta frente a Drogo, quien la acepta sin decirle una sola palabra. Extrañados por su comportamiento, los hermanos escuchan decir a Mormont que, si a él le hubiese rechazado, no estarían con vida conversando. Después continúan con los arreglos del matrimonio entre las dos tribus. A partir de ese momento, los hermanos viajarán con la tribu hacia el este, a las orillas del mar que los divide. Los Dothraki nunca han navegado y se vuelven vulnerables ante tal situación, por lo que nunca fueron considerados una amenaza real hasta ese momento. Con el paso del tiempo, Viserys comienza a perder la paciencia para obtener su ejército y planea una invasión a desembarco del rey, por lo que los seguidores de Drogo y él mismo comienzan a darle la espalda, pues sus intenciones nunca fueron pelear una batalla que no era suya. Mientras sucede la ceremonia nupcial, a Daenerys le obsequian 3 huevos de dragón, que hasta ese momento en la historia tenían siglos extintos. Daenerys encuentra entonces una alternativa para hacerlos eclosionar, pese a que tenían más de 100 años. Eventualmente, y tras varias amenazas a su hermana para convencer a Drogo de entregarle de una vez por todas el ejército, Viserys pierde la paciencia y golpea a su hermana ya embarazada, e irrumpe en una reunión de Drogo. Este pierde los estribos, y al decirle que cumplirá su sueño de ser rey,
le pondrá una corona. El Khal saca una corona entre sus tesoros y la derrite en el fuego para después vaciar el oro hirviendo la cabeza de Viserys. El tiempo pasa y Daenerys continúa con su embarazo, y cada vez más convencida de que puede traer a la vida a los 3 dragones. Mientras esperaban en un pueblo, sufre un atentado de parte de los hombres del rey Baratheon. Un vendedor de vinos le ofrece una copa en una reserva especial. Entonces, cuando Daenerys se preparaba para darle un sorbo, Mormont aparece para decirle al vendedor que antes lo probara él. Ante la incómoda situación, el vendedor no tiene más opción que huir para ser capturado. Al enterarse de esto, Drogo, irascible, decide invadir y reclamar el trono de hierro para él y su hijo. Al dirigirse hacia el este para cruzar el mar, los Dothrakis invaden y destruyen un pueblo, mientras los hombres de Drogo se preparan para violar a un grupo de mujeres y asesinan a otra que acusaban de ser bruja. Daenerys se opone a ello y le ordena que le perdone la vida a la bruja. El segundo al mando de Drogo la amenaza y desemboca en una pelea directa con Drogo, quien, sin dudar, termina asesinándolo, no sin antes autolesionarse en el pecho, con el filo del mandoble de su contrincante. Al ver la herida, Daenerys le pide a la bruja que lo ayude y sane las heridas de su marido, a lo que la bruja obedece y le coloca unas hojas sobre la cortada. Tiempo después, la salud de Drogo empeora, tanto que termina cayendo de su caballo mientras cabalgaba hacia el este. Al verlo convaleciente y en su lecho de muerte, Daenerys se opone a los seguidores de Drogo para que la obedezcan, puesto que ellos creen solamente en la fuerza. Abandonan al débil. Un Khal que no puede cabalgar su caballo no es un Khal, decían ellos. Ella acude nuevamente a la bruja para que le salve la vida. Esta le dice que para lograrlo debe sacrificar una vida por otra. Es entonces cuando, al salir de la tienda de la campaña donde atendían al Khal, ella se enfrenta a otro hombre que intenta asesinar a la bruja. Daenerys intenta detenerlo y este la golpea, lo que le provoca un fuerte dolor en el abdomen y comienza a quejarse del dolor. Mormont aparece para decirle que no se meta en la tienda y tras un breve combate lo asesina. Daenerys pasa inconsciente 2 días y cuando despierta se da cuenta de que su marido ha quedado en estado vegetativo. Entonces la bruja revela que nunca tuvo intenciones de salvar la vida de quien mató y destruyó su gente. Daenerys, enfurecida, decide despedirse de su marido en una hoguera. A la vez también quema viva a la bruja. Ella coloca los huevos de dragón al lado del cuerpo de su marido, para después internarse en las llamas. Al pasar la noche y calmarse el fuego, Daenerys se levanta de entre las llamas sin ningún rasguño o quemadura, con los 3 dragones vivos alrededor de ella. Lo demás es historia para el siguiente video de la segunda temporada de Juego de Tronos, y promete ser cada vez más interesante. Si les gustó el video, no dejen de suscribirse y compartir, denle me gusta, estamos muy cerca de llegar a los 1000 suscriptores, que es el objetivo de este año. Muchas gracias a todos por llegar hasta acá.